Karina, vos investigaste, desde hace muchos meses venís investigando los casos de abuso institucional, violencia institucional, abuso policial, etcétera. ¿Qué encontraste ahí como denominador común? Sí, efectivamente lo que hemos hecho es un relevamiento, como decía Bazán recién, de los asesinatos, porque así lo tenemos que dominar. Acá han matado, han muerto personas en manos de las fuerzas de policía porque no están cumpliendo la cuarentena, porque escapan a un retén. El caso más emblemático es el de Facundo Astudillo Castro, pero esto viene sucediendo desde el inicio, desde el 20 de marzo, ahí se ha recopilado estos casos. Bueno, Osvaldo ha hecho una documentación también muy exhaustiva y nosotros lo hemos relevado y llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es fundamental porque lamentablemente Argentina no tiene la estructura para poder investigar a la policía. Y lo que nosotros vemos es una connivencia. Si ustedes revisan y siguen los casos, luego esos casos mueren en la justicia, los fiscales no investigan, le inician causas de juicio político a los fiscales. ¿Qué pasa? Hay una connivencia entre la policía que tiene que investigar los casos infinitos que tiene un fiscal en una jurisdicción y ese mismo fiscal es el que también lo tiene que investigar al policía cuando hay un hecho de violencia institucional. Quiero que expliques por qué ese sistema no funciona. ¿Por qué ese sistema no funciona? ¿Cuál es la relación entre los fiscales y la policía? Yo ya sé, porque te escuché alguna vez que te hemos entrevistado, pero explicar porque no es de público conocimiento cómo dentro del ecosistema diversas especies se protegen porque dependen unas de la otra. Mira, el caso más importante, y esta semana vamos a tener noticias, digo, para poner un ejemplo para que la gente nos entienda, que es el caso de Facundo Astudillo Castro. Esta semana va la Cámara a escuchar justamente a la querella y a los fiscales, porque no se ponen de acuerdo los fiscales, que son los que tienen que investigar la muerte de Facundo y de todos los casos que aparece, y la querella, que son los familiares, las víctimas, que son también quienes tienen la posibilidad de impulsar una causa y van pidiendo determinadas medidas de investigación. La policía es la que tiene que buscar esa información. Es la que auxilia a los fiscales para que los fiscales puedan determinar si hay culpabilidad sobre una persona determinada u otra. Pero yo te cuando diría... se investiga la policía, sí, cuando uno dice, bueno, a mi hijo lo mató la policía, esa policía, que es la misma policía que ayuda al fiscal para investigar determinados casos, es la que ahora el fiscal va a tener que investigar. ¿Qué sucede habitualmente? Hay cierta connivencia. Entonces se pasa de largo, se hace la vista gorda, el expediente muere. Karina dice, unos dependen de los otros. En tu hipótesis, ¿cómo un fiscal se va a poner demasiado severo con los policías que ahora están acusados? Pero dentro de un ratito, cuando tomo otra carátula, otra causa, voy a tener que depender de ellos porque ellos son los que tienen que ir a investigar. Es decir, ¿cómo acuso y cómo llevo adelante un juicio contra gente de la cual en definitiva dependo? Diría un fiscal. El fiscal, por ejemplo, está en una investigación de narcotráfico y aparece esa policía que está ayudando en esa investigación sometida a un proceso o a una imputación o un señalamiento sobre una violencia institucional. El fiscal tiene que elegir qué hace. ¿Sigue con la investigación del narcotráfico, con esa misma policía, o la aparta y le investiga sobre ese hecho que lo están acusando por haberse excedido en el uso de la fuerza? Es lo que pasó en el caso de Facundo Astudillo Castro. Claro. O sea, Claro. Ahí pasa eso exactamente, de abuso policial. En ese caso se separa a la policía, porque claramente la bonaerense dejó de actuar. Pero es lo que pasa, lo que vos decís. Después ese fiscal tiene otras causas y en esas otras causas tiene que recurrir a la policía. No puede recurrir otra vez a Gendarmería o a Prefectura o a la Policía Aeronáutica. Ese es el problema. Y aparte, mucho más, perdón, cuando estamos en lugares mucho más chicos, ¿no? Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vas a pagos pequeños, esa cuestión es mucho más complicada. Absolutamente. Ahora, esto que mencionaba de las denuncias que recibe la Secretaría de Derechos Humanos, más allá de la jurisdicción del Ministerio de Interior, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, nosotros nos preguntamos lo mismo. El secretario Pietragala pudo asistir después de casi una situación escandalosa que provocamos nosotros
solicitándole a la ministra Frederick y al secretario Pietragala que vinieran al Congreso de la Nación a dar explicaciones y justamente nos enteramos de estos datos. 71 casos antes de la cuarentena subieron a 531 de denuncias y eso quedó ahí. Dijeron que iban a presentar un proyecto una ley en contra de la violencia institucional en agosto, 7 de agosto. Seguimos esperando. Bueno, el y tema te digo escaló, algo más, sí. una cosita nada más. La ministra Frederick tiene responsabilidad sobre las actuaciones que desarrolla las policías provinciales. No es que ella no tiene nada que ver, lo dice la Ley de Seguridad Interior en el artículo 8. Yo ya le presenté un pedido de informe a ver cuáles han sido las medidas que ha impartido, en donde ella puede marcar las directrices de cómo tiene que funcionar la policía en todo el país en el marco de la cuarentena. Lo único que ella ha respondido es que se desliga de responsabilidades. No me corresponde, dice, le corresponde a las provincias. No, hay un Consejo Federal que preside la ministra Frederick, Consejo Federal de Seguridad con todos los ministros de seguridad del país y es ahí donde se desarrollan las medidas que tienen que tomar en cómo van a moverse la policía en el marco de la cuarentena. Y una cosita más y con esto cierro. El presidente de la República dijo que él iba a perseguir con el Código Penal a todos los que violaran la cuarentena. Ese mensaje es el producto de 23 personas, por lo menos las que tengo contabilizadas, que han sido asesinadas durante la cuarentena en este periodo.